Mi punto de especificación en donde estoy ahora es, ¿por qué el xenófobo tiende a ser también judeófobo? Porque es una pregunta que me acompañó mucho tiempo, intentando ver el xenófobo existe en todas las sociedades. Hay sociedades con mucha xenofobia y sociedades con poca xenofobia. Pero hay siempre un grupo de personas dispuestas a acusar a los extranjeros por lo mal que le va. Y en general utilizan argumentos de que me quitan los puestos de trabajo, o que arruinan el país con su aumento de la criminalidad, o que arruinan la cultura del país, etc. Los argumentos se repiten, pueden ser clasificados en dos grupos. Estos argumentos son distorsiones de la realidad. Son una interpretación incorrecta de la realidad, pero la realidad está ahí. Hay paro y hay crimen. Hay una incorrecta atribución del error, del vicio. Y hay extranjeros. Gracias. En cambio, el judeófobo dice otros argumentos. Dijimos, un virus envenena los pozos, deicida, conspirativo, domina el mundo, dominador, domina la banca, domina la prensa. Estos no son distorsiones de la realidad. Estas son fantasías desde el comienzo. Lo que hace la judeofobia un fenómeno único. Porque ¿cómo podría demostrarle yo a alguien que no domino el mundo, que no tengo un programa para dominar el mundo? Que yo no maté a Dios. No solo que yo no estaba en esa época, sino que no tengo nada que ver con la historia del deicidio. ¿Cómo podría, en términos modernos, demostrarle a alguien que Israel no quiere dominar el mundo? ¿O que el holocausto existió? ¿A ustedes les parece que podría haber algún programa que demostrara a los negacionistas que el holocausto existió? A eso me voy a referir en unos minutos específicamente. ¿Y por qué entonces el xenófobo, que parte de argumentos que son una distorsión de la realidad, termina siendo judeófobo, que son argumentos enteramente fantasiosos? Esa es la pregunta, y la respuesta es... Me ocurre mucho cuando viajo en una aerolínea con la que tengo tarjeta dorada por mi frecuencia en los viajes, que cuando llego al mostrador me dicen que me van a pasar a business class porque el vuelo está completo y me corresponde por el puntaje. Y la sensación es fantástica. Y os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver? Hay un momento en la vida del xenófobo que viene un factor de afuera o él mismo y le dice cuando está parado frente a la ventanilla que le tiene que dar su pasaje a la sociedad. Pero tú te vas a enojar solamente con este pobre parado que es de una raza inculta, que no entiende nada. Con él te vas a enojar, pero no está a tu nivel. Tú te tienes que enojar, enfadar, con un poder cósmico internacional que esté vigente durante miles de años y tú tienes que levantar la bandera de una ideología milenaria, universal. ¿Cómo te vas a enfadar con el pobre pakistaní o con el boliviano? No sé, cada país tendrá el suyo, que son marginales en esta sociedad, no están a tu nivel. Y la sensación que él tiene es parecida a la mía cuando le dan el upgrading. Él ha pasado ahora de ser un mero luchador contra una minoría menor, una minoría a la que él desprecia profundamente, y ahora ha iniciado una guerra contra un grupo internacional milenario contra el que puede mostrarse como un gran mártir que pelea durante milenios, y eso hace que en el 99% de los casos el xenófobo termina siendo judeófobo y casi prefiere esa judeofobia. Porque la pregunta a la que responde no es ya quién le quita los puestos de trabajo y quién arruina la sociedad, sino quién entre bambalinas crea las condiciones para que el extranjero le haya quitado los puestos de trabajo y le arruinen su sociedad. Y ahí el enemigo perfecto está ahí puesto por milenios con la mitología arraigada y él solamente tiene que mencionarlo y siente ese upgrading del que les hablaba. Hace meses en el Instituto Ibn Gabirol de Madrid, en donde estoy involucrado en su programa de estudios judaicos, invitamos a algunas escuelas no judías para hacer una muestra acerca de la Shoah preparada por los mismos alumnos. Y una de las cuestiones en las que yo no quería caer en el momento de la muestra
es precisamente en esa tendencia a la que yo estoy llamando dilema de universalizar el fenómeno. Nos ha pasado a los judíos, pero les pasa a otros grupos. Holocaustos hay muchos, genocidios hay muchos, y entonces hagamos paneles sobre todas las matanzas. Lo que logra esto, a lo que he llamado en un artículo el escape a Vitruvio, él no puede mantenerse en su singularidad judía y entonces quiere universalizar el fenómeno, suponiendo que eso va a traer mayor comprensión. Lo que trae es mucha mayor indiferencia. Porque si pasa en todas las generaciones y sigue pasando y está en todos los lugares, bueno, entonces ¿qué puedo hacer al respecto? Con levantarme a la mañana sintiéndome un poco mejor, yo no colaboro con ninguna matanza y ya está. Holocaustos no hay muchos. Siento decirlo sin ánimo de retroceder al respecto. Hay muchos genocidios en la historia humana. Pero el holocausto no tiene nada que ver con el resto de los genocidios, o por lo menos tiene que ver en el sentido de que fue una matanza organizada de un grupo. No tiene que ver en el sentido de que fue el resultado de un programa sistemático de demonizar hasta el último bebé de una nación para permitir el triunfo de otra nación. Nunca había habido en la historia humana una nación que se presentara a sí misma como que la única manera que tenía de prevalecer era exterminando por completo a otra nación. Y por eso la palabra genocidio no fue suficiente para definir al genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial, y lo llamamos Shoah o Holocausto. Pero vienen los universalizadores de turno y nos dicen, bueno, pero hay muchos holocaustos y nos hablan de otros genocidios, como si hubiera habido lo que acabo de demostrar. Ni que hablar de que no hubo 2000 años de enseñanza de desprecio sobre este grupo que explotaron finalmente en su versión racista. Ahora, ¿el dilema en qué consiste? En que a la mayor parte de los judíos, y al decir la mayor parte creo que soy fiel a lo que ocurre, aunque podría estar equivocándome en porcentajes, les molesta esta especificación. Les parece que si marcan la unicidad de la judeofobia, alguien va a decir, oh, siempre se presentan como víctimas, siempre paranoicos, no son los únicos que sufristeis, no sois los únicos que habéis padecido injusticias, ni siquiera genocidios. Pero no tiene nada que ver un planteo con el otro. El universalizar el problema de la judeofobia es no entenderlo, es no justificar, por ejemplo, un seminario como este. Yo me imagino que alguien, por suerte no habrá prevalecido, se le habrá ocurrido. ¿Por qué no hacemos un seminario en general sobre la intolerancia y sobre el racismo y sobre otras maneras de discriminación? Porque esta manera que tiene el odio humano y que se llama judeofobia no es una forma de la discriminación. Es una forma del odio que lleva a matanzas. Esta es una diferencia esencial. Esto no quiere decir condonar, perdonar a ningún tipo de discriminación, a ningún tipo de ataque contra otras minorías. Pero si no estudiamos la judeofobia específicamente, no la vamos a poder entender. Y en esto no quería que cayeran los alumnos del Ibn Gabirol, y lo logramos. Presentaron a la judeofobia no como el impulso humano de discriminar, porque a la Shoah. Porque matar a 6 millones de seres humanos no es exactamente discriminarlos, sino como el resultado de volcar en un colectivo una demonización constante de siglos que permitió finalmente abrir las compuertas de su asesinato masivo cuando la ley lo permitió, la ideología reinante lo permitió, la religión dominante lo permitió, cuando la Europa culta lo permitió, porque digamos lo que nos afecta como seres humanos. Cuando decimos una nación, no estamos hablando de la nación más primitiva del planeta, ni de la tercera, ni de la quinta en grado de primitivismo. Estábamos hablando de la nación más culta de Europa o del mundo, que había dado los mejores poetas y filósofos y músicos. Esa nación es la que llega al nadir de la civilización, volcándose como un brazo sádico contra esta minoría indefensa. La Shoah es el resultado de la judeofobia y es eminentemente singular porque la judeofobia lo es. He planteado dos dilemas. El primero, diferenciarlo de la Shoah, y el segundo, que es un poco parecido pero es más general, cómo mostrar la diferencia entre una demonización de un colectivo y un desprecio por un colectivo. Y hay una parte de la judeofobia que es el desprecio que coincide con el primero, pero la otra no.
Cuando ayer daban las estadísticas, excelente panel, si tuviste el gusto de disfrutarlo como yo, Miguel Ángel Aguilar y Andrés Martínez Arrieta, y daban estadísticas de del grado de judiofobia. Una estadística decía que una buena parte de los alumnos en las escuelas españolas, no me acuerdo si incluso europeas, españolas o catalanas, pero debe ser bastante similar el porcentaje, no quería tener como compañeros a judíos, 30%, a pesar de que nunca habían visto un judío en su vida. Pero había otro porcentaje, y eso es lo que no se puede mezclar, que decía que era, yo lo anoté, creo que era el 58% de los adultos, no de los niños, de los adultos, que decían que los judíos tienen demasiado poder. Tener demasiado poder no es algo que te inhiba de tenerlo cerca tuyo en tu pupitre, es algo que te anima todo el tiempo a recelarlo. Si la otra persona está al lado mío, pero yo siento que tiene algún tipo de poder sobre mí, ni que hablar si este poder es demoníaco. Pero ya el solo hecho de que yo sepa que él está dominando una parte de mi vida me predispone mal frente a él. No son el mismo tipo de aspectos que incluyen la judiofobia. Y por eso a veces caemos en esta generalización del fenómeno, cuando la demonización es su característica distintiva.